hermanos, en ese mismo sentir vamos a orar para que esta noche el Señor habla en nuestras vidas, sabiendo que Él toma control de todas nuestras preocupaciones porque nos ama. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, has estado con nosotros, nos has guardado y nos has ayudado, Padre. En tus manos ponemos, Padre, todas nuestras preocupaciones, Señor. Hazlas, Señor, tuyas, mi Dios, Padre, hazlas nada, Señor, porque para ti no hay nada imposible, Señor. En tus manos ponemos aquel que está enfermo, Señor, aquel que está quizás con alguna necesidad, Padre, que nosotros no vemos, mi Dios. Padre, tú conoces a todo, cada uno de nosotros en el fondo de nuestro corazón, Señor, y tú no te quedas, Padre, indiferente a nuestras necesidades, bendito Rey. Ponemos en tus manos a cada uno de todos los que estemos en esta noche y toda nuestra iglesia, Señor, toda tu Grey, Padre, por la que tú vendrás muy pronto, mi Dios, Padre, y tú nos levantarás, Señor, tú estarás con nosotros, te bendecimos y te damos la gloria por esa esperanza preciosa que tenemos en ti, Señor. Cuida a nuestros hijos, Señor, a toda nuestra familia, mi Dios, a nuestros vecinos, mi Dios, a nuestra ciudad, a nuestro país, Señor. Necesitamos de ti, mi Dios, Padre, en nombre de Jesús. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Amén y amén. Bueno, pues estamos muy gustosos, hermanos, de servir al Señor de alguna manera y poder reunirnos, ¿verdad? Para aprender juntos. Ahí estamos hoy en la lección 11, ¿verdad? Las enseñanzas de Jesús sobre el más allá. Y hermanos, les platico, nuestro Señor Jesucristo nos vino a poner en una posición, en un lugar, dos realidades diría yo, la cruz y la gloria. La cruz, hermanos, representa el precio de seguirle, negarse a uno mismo o cargar con el sufrimiento y obedecerle. Pero la carga del Señor es ligera, como dice su palabra, ¿verdad? Y la gloria, hermanos, es la promesa, ¿verdad?, de la vida eterna junto a Él. Aunque Jesús, hermanos, ya pagó el precio, seguirle, sabemos que implica una constante fidelidad de parte nuestra y una obediencia verdadera. Él prometió un lugar eterno, hermanos, para cada uno de nosotros. Pero también advirtió sobre el peligro de apartarnos. Y este mensaje, hermanos, nos recuerda que aunque este camino sea estrecho y difícil, no estamos solos. Tomados de su mano, avanzamos paso a paso hasta ver al Señor cara a cara. Las enseñanzas de Jesús sobre el más allá. Y la verdad central, le voy a pedir a nuestro hermano Jorge que nos lea, por favor. Jesús dará la bienvenida a los suyos la eternidad. Así es, hermanos. El Señor dará la bienvenida a todos en la eternidad. Amén. Y este verso también nos recuerda eso. Él estará esperándonos, ¿verdad? Lo leemos, Juan 14:3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que de donde yo estoy vosotros también estéis. Juan 14:3. Juan 14:3, ¿verdad? Esta es la promesa que nos sostiene. Jesús nos prometió un lugar, pero también nos prometió un camino. Jesús habló de una morada eterna. Voy a prepararles un lugar, ¿verdad? Para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Juan 14, desde el 2 hasta el 3. Y todos, hermanos, en la vida anhelamos un hogar, ¿sí o no? Nos esforzamos por construir uno aquí, ¿verdad? En esta tierra. Pero el verdadero hogar, hermanos, no está aquí. Aunque Dios nos da esa facultad y esa provisión para tener esa casa donde refugiarnos, donde estar, Él nos enseña, hay un hogar mejor,
un lugar eterno, ¿verdad? Y Él está preparando ese lugar para que los que le amen, ahí donde Él reina, ahí reina la paz, reina la justicia, reina la gloria de Dios, ¿verdad? Ahí estemos refugiados con Él. Entonces la pregunta de este momento es, ¿estamos caminando hacia ese hogar, hermanos? ¿O estamos distraídos en lo temporal? Pues bueno, más o menos de eso se trata el estudio de esta noche. La parte 1 nos dice advertencias acerca de estar perdido. La primera parte nos dice el valor del alma. Y estaremos leyendo allá Marcos 8 y Lucas 12. Aquí los vamos a leer juntos, hermanitos. ¿Ha visto, hermano, un anciano cuando se pierde, que no encuentra su casa, que salen las noticias, cómo se ve angustiado? ¿Se puede imaginar usted mismo, hermanos, estar perdido y no poder llegar a su casa? Ahora vamos a hacer una comparación, hermanos. ¿No sería más grande? ¿No debería ser más grande nuestra angustia, hermanos? Si nosotros perdiéramos el camino a la casa que el Señor nos está preparando por ignorancia, el camino a Papá Dios, ese que nos marcó nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo, yo soy el camino, y no hay otro, hermanos, no hay otro. Seguir a Jesús no es opcional, hermanos, es la única forma, y lo sabemos, ¿verdad? Es el único camino de llegar al Padre. Entonces, ¿estamos, hermanos, en ese camino hoy? ¿O andamos distraídos y andamos desviándonos por otro lado? Y bueno, lo primero que Jesús dejó en claro es que debemos cuidar nuestra alma, y ahí lo vamos a leer en Marcos 8, 36 y 37, cuando preguntó, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podría dar el hombre a cambio de su alma? El alma humana, hermanos, tiene un valor que no se puede comprar con nada de este mundo, nada. No importa cuánto logremos, hermanos, dinero, fama, poder. Si se pierde el alma, todo está en vano, hermanos. Y esta advertencia nos prepara, hermanos, para no afanarnos, ¿verdad? Con las cosas de la vida, sí nos angustian muchas cosas. Sin embargo, el Señor quiere que estemos confiados en Él. Lo que sí debe preocuparnos es la ganancia que obtendremos cuidando nuestra alma para la vida eterna, porque con ella vamos a entrar en las manos del Señor, en la casa de papá, ¿verdad? El éxito terrenal, hermanos, pierde su importancia cuando miramos hacia la eternidad. Fama, poder, dinero no sirven de nada. Dejamos de vivir solo para lo inmediato y nos aferramos a la promesa de Dios. Es mejor la vida eterna. Es mejor cuidar nuestra alma. Nada de lo que tenemos aquí nos podemos llevar, aunque lo disfruten nuestros hijos, lo cual es bueno que así sea, puede alegrarnos porque muchas veces para eso trabajamos, ¿verdad? Pero eso no es lo más importante. Nuestra seguridad está en seguir a Cristo, hermanos, cuidando así nuestra alma. Jesús nos recuerda que hay que cuidar el alma, porque a veces la ponemos en riesgo, hipotecándola, hermanos, por lo que se acaba. Así que hay que tener mucho cuidado. Y cuidar el alma, hermanos, no es un proceso muy cómodo, porque implica sufrir. ¿Por qué? ¿Por qué sufrimos los humanos? Sí, efectivamente, a veces hay sufrimiento, ¿verdad? Pero más que nada, hermanos, es porque el camino nos parece a veces áspero,
porque nuestra condición pecadora se resiste y quiere ir buscando egoístamente cada cual por lo suyo. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, allá en el verso 34, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarnos a nosotros, hermanos, tampoco es una idea de darnos golpes de pecho, no es algo simbólico tampoco, que yo dices, yo sigo a Cristo, yo me niego a mí mismo, sino es algo que debe ser real, ¿verdad? Porque el Señor escudriña nuestros corazones y cada uno personalmente vamos a estar delante de Papá Dios, ¿verdad? En realidad es un llamado, ¿verdad?, a dejar de vivir centrados en nuestro ego, ¿verdad?, de nuestros deseos de comodidad. A mí no me molesten, a mí no me digan nada, ¿verdad? Yo sé lo que hago, ¿no? Porque el Señor nos va a incomodar, ¿verdad? O también nuestros deseos de poder, o quizás, hermanos, de reconocimiento, ¿verdad? Miren, hermanos, a veces uno busca, ¿verdad?, servir al Señor, y sin embargo debe uno tener ese cuidado, ¿verdad?, ese respeto, porque se puede confundir. Esta persona se quiere lucir, aunque no sea cierto, puede uno incomodar, pero en la vida también hay mucha gente que busca el reconocimiento, que digan yo, ¿verdad? Entonces, eso lo vemos, por ejemplo, en los artistas, ¿verdad? Mucha gente, como platicamos en la clase anterior, ¿verdad? Ellos tienen unas voces preciosas, tienen talentos hermosos, y lejos de usarlos para bien, los usan para su propio beneficio, luego se hacen millonarios y terminan mal muchas veces. La mayoría de las veces terminan mal, ¿verdad? Entonces, seguir al Señor es reconocer, ¿verdad?, nuestra necesidad de renunciar a lo que pone el yo, ¿verdad? Quitar ese yo del centro de nosotros y permitir que nuestro Señor Jesucristo sea quien reine en nosotros. Él nos llama a un camino de respeto, un camino de amabilidad, un camino de bondad, ¿verdad?, y de benignidad. La bondad es buscar tu corazón, que tu corazón se guía a lo bueno. Y la benignidad es hacer las acciones que el Señor nos manda hacer, que son bondadosas. Así es Papá Dios, ¿verdad? Él hace muchas cosas por cuidarnos, por bendecirnos. Esa es la benignidad, y eso quiere que el Señor el Señor quiere que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Que ese tipo de actitudes, ese tipo de cosas reine en nuestros corazones. Como decíamos, es buscar al Señor, corregir también nuestras actitudes pecaminosas, ¿verdad? Dar como Él da, perdonar como Él perdona, apartarnos de lo que nos hace pecar, ya sea internamente, ya sea de palabra, ya sea de acción, y así honraremos a Dios como Jesús nuestro Señor nos puso de ejemplo, ¿verdad? Entonces es mostrar con hechos la vida nueva que hemos recibido y vivir para su gloria. Así que, hermanos, tomar la cruz no es simplemente soportar problemas por soportarlos, porque también para los problemas está la mano del Señor extendida para nosotros. Es más bien morir al yo, a todo lo que nos aleja de Dios, ¿verdad? Si tiene usted alguna otra idea, hermanos, escríbala. Participemos, hermanos, en nuestras clases, que no nos sintamos los que estamos hablando que estamos solitos, ¿verdad? Y que ustedes no sientan que nada más el que está aquí hablando. No, todos hemos recibido del Señor enseñanzas, así que, hermano, comente, ¿verdad? Entonces, seguirle es caminar como Él camina. ¿Amén? Es un llamado, hermanos, un llamado radical. No es un llamado así nada más a ver si quieres, a ver si queremos, ¿verdad? No es sacrificio en vano, hermano, cuando se hace por aquel que nos dio todo, hermanos, ¿no creen? Entonces, ¿qué ganancia tendremos
pues una ganancia eterna, mucho más valiosa que cualquier logro terrenal, hermanos. Así que, hermanos, pensemos, ¿estoy reteniendo mi vida por miedo a perder algo? ¿O estoy confiando en Dios, verdad, lo suficiente como para entregarle por completo toda mi vida, a pesar de la cruz, a pesar de todo? Jesús, hermanos, no prometió que escaparíamos al sufrimiento, ¿no? Él sabía que el mundo pecador se levantaría contra este mensaje de amor. Entonces habría sufrimiento en el camino, hermanos, porque la gente aborrece la bondad de Dios. Los discípulos, hermanos, como muchos predicadores fieles al Señor, iban a ser aborrecidos por el mundo, incluso contra su propia vida. Y sin embargo, Él nunca los abandonó, ni nos va a abandonar a nosotros, hermanos. Si perseveramos, Él nos dice en su palabra, allá en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia. Porque así es, hermanos, a veces no es que haya persecución, pero a veces hay desdén, a veces hay otro tipo de cosas que se hacen contra la gente, que buscamos, ¿verdad?, la justicia del Señor. Pero dice el Señor que seremos bienaventurados, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, hermanos, ¿qué tanto estamos dispuestos a perder aquí en esta vida temporal, sabiendo que en el Señor, que es fiel, tenemos una recompensa eterna, hermanos? Dice la palabra, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Como les digo, hermanos, el Señor lo sabía, que por causa de su nombre íbamos a ser aborrecidos o rechazados, hermanos, o señalados o juzgados, ¿verdad? Pero el Señor nos dice que hay un temor más sublime, ¿sí? Dice el Señor, no teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero les diré a quién deben temer. Teman a aquel que después de dar muerte tiene poder para echar al infierno. ¿Y quién tiene ese poder, hermanos? Y dice el Señor, afirma, sí, les digo, a Él deben temer. Eso lo estamos leyendo allá en Lucas 12, 4 y 5. El Señor nos cambia la perspectiva, hermanos. Nos recuerda que esta vida es pasajera, pero el alma es eterna. Los hombres nos pueden amenazar, dañar nuestro cuerpo, hablar de nosotros, señalarnos, juzgarnos, pero solo Dios tiene autoridad sobre nuestro destino eterno. Este temor del que habla Jesús no es un miedo que nos debe de paralizar cuando decimos debemos de temer al Señor, ¿verdad? Al que tiene poder para quitar la vida y también para echar en el infierno, ¿no? ¿Verdad? No es un temor paralizante, es un temor al que llamamos temor reverente, que nosotros los creyentes conocemos, hermanos, porque reconocemos la grandeza del Señor, ¿verdad? ¿Quién es más grande que nuestro Señor? ¿Quién es más poderoso? ¿Quién es más justo? Porque además es justo y también castiga, ¿verdad? Vivir con el deseo de agradar a Dios es lo mejor que podemos hacer. No huir de Él porque tengamos miedo de Él, sino desear agradarle con nuestra vida para no perdernos, para que el Señor no aparte su mirada de nosotros porque estemos en pecado, haciendo cosas incorrectas, ¿verdad? Hoy también, hermanos, como les decía, enfrentamos presiones, el miedo al rechazo, la pérdida, a veces pérdidas de trabajos o de posiciones en los empleos, o simplemente nos dejan de hablar, hermanos, pero nosotros no debemos de tener miedo, ¿verdad? Jesús nos llama a temer más perderle a Él que perder cualquier cosa aquí, porque a lo mejor el Señor nos va a dar algo mejor
si algo de esta vida, un trabajo o algo perdemos, quizás el Señor tiene algo mejor preparado para cada uno de nosotros. Amén. Y hermanos, siempre que se menciona esta cita acerca de aquel que puede enviarnos al infierno, ¿verdad? Siempre se habla de algo, de dos palabras que se refieren al infierno y siempre se quieren aclarar. Ahí tenemos, por ejemplo, la palabra Hades o Seol, que se llama el lugar de los muertos, y ahorita vamos a hablar de ello, y de Gehenna, que se refiere al valle de Hinnom, un lugar de castigo final y eterno. Entonces, como Jesús, hermano, nos está diciendo que Dios tiene poder para juzgarnos y enviar nuestra alma al infierno, queda claro que se refiere a la condenación eterna. Ahí en la Biblia, la palabra Hades se le conoce como el lugar de los muertos y también se le llama Seol en el Antiguo Testamento. Y se refiere a un lugar temporal de sufrimiento. Y esto, hermanos, nos recuerda la parábola que vimos en la clase anterior, no la del hermano Nicolás, sino la anterior, ¿verdad? Donde veíamos a Lázaro y al hombre rico. El hombre rico, como recordamos, estaba en el Hades, ¿verdad? Y Lázaro estaba en lo que se le llama el seno de Abraham. Seno, como decir, en el centro, bajo el cuidado de Abraham, ¿verdad? Pero la palabra Gehenna es si ustedes viéramos en el original la cita donde nuestro Señor Jesucristo habla del infierno, ahí veríamos esta palabra Gehenna, ¿verdad? Entonces, este es un símbolo del infierno eterno, la condenación final, ¿verdad? De los que se apartan del Señor. Ellos le llamaban así a un valle que estaba, se llamaba el Valle de Hinnom, que estaba muy cerca o junto, ¿verdad? A Jerusalén. Y también se le conoce porque en ese lugar, en el Antiguo Testamento, en antiguos tiempos, se llevaban a cabo los sacrificios abominables de los que hemos hablado, cuando hemos hablado de los reyes malos, ¿verdad? De Jerusalén y en sí de los pueblos, ¿verdad? Los pueblos que no conocían al Señor. Y luego, este lugar también se lo usó como un basurero donde se quemaba basura continuamente y el fuego, dice la palabra, nunca se apagaba. Entonces, en el tiempo de Jesús, era usado por los judíos ese lugar Gehenna como un símbolo del castigo final y eterno, y así se le llamaba el infierno, ¿verdad? Entonces Jesús usa esta palabra Gehenna 12 veces, hermanos, para figurar, ¿verdad? En las escrituras, simbolizar el castigo futuro y definitivo de los malvados, hermanos. Por eso Dios nos llama nuevamente, ¿verdad? Que cuidemos nuestra alma, que cuidemos nuestra herencia eterna. No importa que perdamos lo pasajero, lo temporal, ¿verdad? Que cuidemos nuestra herencia eterna. Espero que se esté entendiendo, hermanos, y no me esté yo haciendo muchas bolas, ¿verdad? Comenta, hermanito. Entonces, mientras Hades o Seol era un castigo temporal, ¿verdad? Porque sabemos, ¿verdad? Que el Señor nos va a llamar a su presencia, ¿verdad? Cuando ya venga por su iglesia. Y ahí, pues bueno, algunos van a ser enviados, ¿verdad? Pues a la casa de papá y otros al castigo eterno. Entonces, Gehenna es equivalente al lago de fuego que vemos también en Apocalipsis 20:14. Amén. Así que Jesús refuerza con esto su llamado a temer a Dios con reverencia, ¿verdad? Ese temor reverente, no solo por su poder sobre esta vida, sino por su autoridad sobre nuestras almas. Amén. Y en la siguiente parte nos dice permanecer puros. Wow, esto lo hemos hablado mucho, ¿verdad? Hemos hablado ahí del fuego purificador y esas cosas, ¿verdad?
Perder el camino, hermanos, es contaminarnos. Así que Cristo nos invita a permanecer puros. Y vamos a estar leyendo allá Marcos 42 al 50, porque Él sigue enseñándonos acerca del camino. Miren, aquí yo les marqué algunos puntos acerca de la lectura. Yo les voy leyendo, hermanos, y ustedes, por favor, van viendo, ¿verdad? Todo lo que tenemos que aprender. Dice Marcos 9:42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, ¿verdad? Así como dice, acabamos de leer del Gehenna, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno. Y otra vez la palabra Gehenna. Y al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El verso 47, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Son palabras tremendas, hermanos, tremendas. Pero en realidad, lo que el Señor quería enseñarnos era la seriedad de lo que es, que hemos mencionado muchas veces, lo que es pecar, ¿verdad? Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería atarse una piedra al molino, ¿verdad? Y arrojarse al mar. O sea, es un tono, hermanos, bastante severo, pero no es cruel, porque el Señor no busca asustar a la gente. Lo que está haciendo es advertirnos con amor, ¿verdad? No es que nosotros vamos a tomar a alguien, ¿verdad? Y lo vamos a arrojar al mar o nosotros suicidarnos, no. Él nos está enseñando que es preferible, ¿verdad? Una cosa como esas. Así como un médico extirpa un miembro enfermo para salvar la vida del paciente, nosotros debemos apartar nuestra vida de todo lo que nos lleve al pecado. No es que nos vamos a cortar la mano, repetimos, ni un ojo, ni nada. El Señor pone eso como un ejemplo, porque un médico, cuando un miembro de nuestro cuerpo está necrosado, se ha muerto o no lastimado, sino que ya se está pudriendo, es mejor quitarlo. Por eso están las amputaciones. Esto es en sentido figurado, pero Papá Dios nos está mostrando. A veces, hermanos, nos cuesta trabajo obedecer a Dios y pecamos, ¿verdad? Con nuestros miembros, con nuestra lengua, con nuestros ojos. Hay quizás con los oídos cuando estamos oyendo lo que no nos conviene, ¿verdad? Pero ahí está nuestra intención del chisme o, en fin, todos los pecados que podemos realizar, ¿verdad? Y sin embargo nos dice es urgente. No se trata de una orden literal, ¿verdad?, de mutilación, sino es un llamado a la santidad. Amén. Jesús quiere que entendamos la gravedad del pecado y nos tomemos en serio nuestra vida espiritual. Y lo vuelve a decir allá Pedro, sed santos porque yo soy santo. Y como les repito, no habla del infierno como una amenaza, porque el Señor sabemos, ¿verdad?, que Él no quiere la condenación del impío, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es una advertencia más bien amorosa, hermanos, para que permanezcamos en el camino hacia el Señor, ¿verdad? Su muerte nos reconcilió con Papá Dios, ¿verdad? Nos hizo santos con eso, según Colosenses 1:21, sino que también nos llama a despojarnos del pecado por completo. Ya hemos estudiado esas lecciones anteriormente.
Entonces, ahí está una. Después nos habla de la purificación con fuego, y allá vamos a leer los versos 49 al 50, donde dice, todos serán salados como fuego. Jesús introduce la imagen del fuego y la sal como símbolos de purificación. Así como el fuego refina el oro y la plata, también las pruebas, hermanos, purifican nuestra fe. Y el Señor lo dijo muchas veces. Allá en Zacarías dijo, los probaré como se prueba el oro, los acrisolaré como la plata. Sabemos que es como que fundes el metal completamente con un fuego para purificar ya sea la plata o el oro, ¿verdad? Y dice que se sentará con paciencia, dice también en Malaquías 3, Dios se sentará como un fundidor y purificador de plata. Y esto nos recuerda lo que decía Pedro también. Después de haber sufrido un poco, Dios mismo nos perfeccionará. Jesús recuerda que en el Antiguo Testamento las ofrendas de carne y de todo eso eran sazonadas con sal, ¿verdad? Con esto, hermanos, se consagraba la pieza que se le estaba dando al Señor. Era una manera de purificarlo y de entregarlo. Por eso dice, buena es la sal, pero si se pierde su sabor, pues nuestra vida entera debe de ser un sacrificio puro, con esa sal, con esas pruebas, una purificación auténtica cada día en nuestra vida. El Señor nos va enseñando poco a poco nuestras fallas, y a veces cuando nosotros estamos más enojados, nos damos cuenta en qué posición tenemos nuestro ego. La tenemos en primer lugar, y mientras estamos sufriendo y padeciendo porque me dijeron, porque hablaron de mí, porque no me tomaron en cuenta, porque esto, porque el otro, porque tenemos en primer lugar al yo. Y Dios nos pasa a veces por este tipo de pruebas porque quiere que nosotros miremos un poco en qué lugar lo tenemos a Él, ¿verdad? A veces nosotros debemos entender que es, más bien la palabra misma lo dice, ¿verdad? Que nosotros debemos entender y de ver a nuestro prójimo como superior a nosotros. Entonces, muchas veces debemos darle preferencia a nuestros hermanos y no lo hacemos. No lo hacemos. En fin, cada día el Señor nos da una nueva enseñanza. Entonces, nuestra vida entera debe ser un sacrificio puro ofrecido a Dios desde el arrepentimiento, la obediencia y el deseo de vivir en santidad. Hermano, ¿usted por qué cree que Jesús fue tan claro y tan directo a hablarnos del infierno y advertirnos del peligro? ¿Por qué? ¿Qué revela esto, hermano, sobre su amor y su deseo de que lleguemos sanos hasta su hogar? La siguiente parte, Jesús ofrece vida eterna. Y ahora vamos a estar leyendo allá Juan 3, 14 al 18. Mirar al Hijo. Hermanos, ya vimos, muchas cosas pueden desviarnos del camino, y Jesús ofreció muchas enseñanzas. Quitar lo que nos hace caer, cortar el pecado, purificarnos constantemente. Y esto implica estar atentos a nuestras actitudes en medio de los conflictos y las pruebas, como hemos estado diciendo, y aprender a sacrificar nuestro ego cada día. Hermanos, muchos batallamos con eso, muchos, yo lo sé, pero aquí está el Señor dándonos esta oportunidad, ¿verdad? Para mirarle a Él y seguir caminando junto a Él. Pero el antídoto más poderoso, hermanos, contra el pecado, ¿cuál cree que sea? Decía el canto, pon tu mirada en Cristo, ¿verdad? Pongamos los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Mantener nuestra mirada en Cristo
Dios no siempre elimina los sufrimientos que podamos tener porque a veces son necesarios o las luchas, ¿verdad? Pero Él no es indiferente a nuestro dolor. Y muchas veces, hermanos, en medio de nuestro dolor, Él nos está revelando el pecado oculto de nuestro corazón y nos lleva a enfrentarlo con sinceridad. Y aunque podría quitarnos el problema así, porque para el papá no hay nada imposible, ¿verdad? Él a menudo elige darnos algo mejor. A través de esa prueba y de ese sufrimiento, transformar nuestro corazón. Así que vamos a recordar, hermanos, esta comparación que hizo nuestro Señor Jesucristo. Mirar al Hijo. En Números 21 del 4 al 9, hermanos, vemos a los israelitas que se quejaron contra Dios y fueron juzgados con piquetes y mordeduras de serpientes venenosas, ¿verdad? Entonces, al darse cuenta las personas de su pecado, vemos que ellos claman por misericordia a Dios. Y entonces Moisés ora por ellos. ¿Y qué cree? El Señor no les quitó las serpientes. En cambio, mandó levantar una serpiente de bronce y quienes la miraran con fe eran sanados. No era magia, hermanos, era obediencia y confianza. Al mostrar la obediencia y la confianza en Dios, Dios sanaba a su pueblo. Cosa extraordinaria que vivieron en el desierto, ¿verdad? Ellos tenían que creer en el Dios que los había rescatado y que los tenía sostenidos de su mano, dándoles alimento, cuidándolos en todas las cosas. Entonces ellos debían mostrar con fe, viendo a la serpiente de bronce, siendo obedientes, y Dios los sanaba. Hermanos, también Dios no siempre, como hemos dicho, quita las pruebas. Así como no les quitó las serpientes, no siempre quita las pruebas, pero nos invita a levantar la mirada más allá de ellas. En medio de la prueba, levanta tus ojos al Señor. En el desierto, ¿verdad? Todos eran salvados de morir. Pero nosotros, hermanos, cuando miramos a Jesús en la cruz, fuimos salvados de morir eternamente porque el Señor nos dio su salvación. Jesús explica en Juan 3, 14 y 15 que esa historia apuntaba a su propia muerte, ¿verdad? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces el pecado es un veneno y sus efectos son letales. Eso lo dice Romanos 3:23. Pero cuando reconocemos nuestra culpa y ponemos nuestra mirada en el Señor, volvemos nuestra mirada a Él, recibimos esa vida eterna. Y esta es la razón, hermanos, por la que Dios envió a su Hijo, no para condenarnos, sino para salvarnos, ¿verdad? Fue Jesús levantado, no en bronce, hermanos, sino en una cruz, y al mirarlo con fe encontramos al único antídoto contra el pecado. Así que poner la mirada, como decía el canto, ¿verdad? En Cristo, que Él es lleno de gracia para con nosotros. Poner su mirada en la cruz, hermanos, donde Dios, recuerden, hermanos, lo que hizo Jesús en la cruz. Él ya hizo su justicia y Él esa justicia la aplicó en Cristo, no en nosotros. Y por ella, hermanos, nos dio su favor y por esa cruz borró nuestra deuda. Cristo fue resucitado y así, hermanos, nos va a resucitar a nosotros. Así que nuestra mirada siempre puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y el canto dice: pon tu mirada en los cielos porque Él volverá por su gracia. Estamos esperando su venida. Es lo que nos mantiene en esa esperanza, en esa alegría, ¿verdad?
pero además es el Espíritu del Señor obrando en nosotros, dándonos su fuerza, dándonos su fortaleza, dándonos esa fe, fortaleciéndonos en fe, ¿verdad? Porque Él cumple sus promesas. Así que para permanecer el camino hasta nuestro hogar eterno, pues no va a ser fácil, sí va a haber pruebas porque Dios quiere que crezcamos en amor, que maduremos en amor hacia Él, ¿verdad? Él quiere mantener mantenernos fortalecidos, mirando siempre a nuestro Señor Jesucristo. En Él, pues vamos a recibir esa sanidad, tenemos esa esperanza, ¿verdad? Así que, hermanos, no tratemos de huir del sufrimiento, ¿verdad? Pidamos de la fuerza al Señor en medio de la prueba. ¿Qué quieres de mí, Señor, a través de esta prueba, Señor? Levantar la mirada en Él, confiar en Él, es suficiente para sanarnos y para salvarnos. La siguiente parte nos dice, los muertos resucitarán. ¿Cuándo comienza la vida eterna, hermanos? Después de Apocalipsis, después de que venga ya el Armagedón y todo esto, el milenio, ahí empieza la vida eterna. La mayoría de las personas, hermanos, piensan que la eternidad es lo que viene después de la muerte. Pero fíjense que Jesús nos dijo algo, ¿verdad? Afirmó con gran autoridad y dijo así: de verdad se los digo, de cierto se los digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, la vida eterna ya comenzó desde el momento en que creímos, desde el momento en que le recibimos. Entonces Jesús dijo que ya había llegado el momento en que los muertos espirituales, hermanos, podían oír su voz y vivir. Eso lo vemos allá en Juan 5:25. Su vida, muerte y resurrección abrieron el camino, ¿verdad? Para que pasáramos, ¿cómo? De muerte a vida, ¿verdad? Y dice, de cierto les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. 2 veces nos dice el Señor. ¿Por qué los muertos? Porque nosotros estábamos muertos, como dijo Pablo, ¿verdad? En nuestros delitos y pecados, pero el Señor nos trajo de muerte a vida. Y así lo declaró nuestro Señor Jesucristo. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y los que la oyeren vivirán. Esta, hermanos, es la resurrección espiritual, porque no estábamos muertos en nuestra carne, ¿verdad? Estábamos vivos, pero estábamos muertos espiritualmente. Así que el Señor viene a darnos vida espiritual. Cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador y pasamos de estar, ¿verdad?, de estar muertos en pecados a vivir una vida nueva. Por eso somos llamados nueva criatura. Entonces, la vida eterna, hermanos, no comienza después de la muerte. Empieza el día en que creímos. Así que, hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos vivos espiritualmente? Esa vida, hermanos, no es nada más de que, ay, soy cristiana, hermano, yo ya tengo vida nueva. No. Esto se nota en nuestras obras, ¿verdad? Dios pone en nosotros un nuevo corazón, un deseo profundo, ¿verdad?, de no alejarnos de Él, un temor reverente que nos lleva a rechazar el pecado, hermano. Ya no vivimos buscando agradarnos a nosotros. Y si pecamos, ¿verdad?, el Espíritu Santo ahí está y dice, ay, qué mal me siento. Y pides perdón a Dios, ¿verdad? Y más vale que pidamos perdón al Señor para que nos lave. Ya vivimos, hermanos, con la convicción de querer agradar al Señor en todo.
esa transformación es lo que nosotros vamos llamando la santificación, porque el Señor nos va santificando, ¿verdad? Ese deseo de cambiar, ¿verdad? Nuestros deseos, nuestras prioridades, nuestra dirección. Eso es la evidencia de que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Eso lo vemos allá en Juan 5:24, en Ezequiel y en 2 de Corintios. Y si morimos, hermanos, que se nos acabe nuestra vida, ¿verdad? Antes de su regreso, nuestra esperanza no se apaga, porque esperamos la resurrección corporal. Aunque nuestros cuerpos descansen en la tierra, como si durmieran, dice la palabra, tal como lo expresan las escrituras allá en Mateo 9:24, ¿verdad? Y en muchas otras, nuestras almas, ¿qué creen, hermanos? No se han perdido. Cuando le hemos entregado la vida al Señor, nuestras almas están vivas en Cristo. Él nos ha dado la vida, aun cuando estábamos, ¿verdad? Repetimos, muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos ha resucitado espiritualmente con Él, pero también promete que un día nuestros cuerpos serán transformados y resucitados en gloria. Ahí lo vemos en 1 de Tesalonicenses 4:13 al 16. Los que durmieron en Cristo resucitarán primero y viviremos para siempre con el Señor. Esta es nuestra esperanza segura. No hay que tener miedo, hermanos. No solo una salvación espiritual. Es una redención completa, hermanos. Cuerpo y alma para eternidad, hermanos. Y no se goza de eso, hermanos. Y yo le diría en la iglesia, ¿verdad? Dale un aplauso al Señor. Denle aplauso a Cristo. ¿Por qué? Porque eso es un regalo, hermanos, ¿verdad? Jesús afirmó que Él tiene vida en sí mismo y la autoridad para juzgar, porque el Padre así se lo dio. Y estas palabras no eran cualquier cosa, hermanos. Jesús reclama para sí que lo que en el Antiguo Testamento solo se decía de Dios. Él tiene el poder de dar vida, de juzgar, ¿verdad? Porque Él es igual al Padre. Y dijo además, viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Así como Lázaro respondió a su llamado y salió del sepulcro, ¿verdad? Allá en Juan 11. También llegará un día en que todos los muertos resucitarán. Unos para vida eterna y otros para condenación. Y que Dios nos ayude a llevar la palabra de salvación a todas las personas, que todas las personas tengan la oportunidad de salvarse de esa condenación en el Gehenna del que hemos estado hablando, ese fuego que nunca se apaga. Esa hora viene, hermanos, pero también es hora para los que escuchan su voz y viven, trabajen para el Señor. Amén. Hermano, ¿estamos viviendo como alguien que ya ha pasado de muerte a vida o seguimos igual? Sin preocuparnos por la gente, sin dolernos por los demás, sin ayudar en el camino al Señor. Como si aún estuviéramos dormidos espiritualmente. Y Jesús hablando y Jesús explicándonos y nosotros como sordos. Jesús reunirá a los suyos. Cuando Jesús habló de preparar un lugar para sus seguidores, los discípulos no se preocuparon porque sabían, más bien los discípulos sí se preocuparon, ¿verdad? Porque dijeron, Señor, ¿cómo vamos a ir si no sabemos a dónde vas? Jesús anunció a sus discípulos que pronto partiría. Y eso llenó sus corazones de angustia. Pero ¿qué les dijo, hermanos? ¿Qué les dijo? No se turbe su corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. Y luego les asegura que en la casa del Padre hay muchas moradas y que Él va a preparar un lugar para ellos. Aunque en este mundo que es pasajero, lleno de aflicción, nuestro destino es el lugar eterno en Dios.
Y Él nos habla de unas moradas, ¿verdad? Unas moradas. Algunas personas lo han traducido como mansiones, pero en realidad son un lugar glorioso, hermanos. No importa el lugar, no importa si es mansión, si tiene esto, que si tiene el otro, no importa. Lo importante es que vamos a vivir con el Señor, ¿verdad? Cuando Tomás le expresó, Señor, pues no sabemos dónde es el camino, que dijo el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, ¿verdad? Por medio de su sacrificio, Él es el camino. Jesús desea que estemos con Él, ¿verdad? Y Jesús dijo también, le dijo a Dios nuestro Señor: Padre, aquellos que me has dado, yo quiero que donde esté yo, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esa es la esperanza final, hermanos, verle cara a cara y ver las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros, ¿verdad? Como dice Pablo. Entonces, hermanos, la solución al problema del pecado fue nuestro Señor Jesucristo, y eso lo sabemos, ¿verdad? Muchas religiones pueden tener muchas buenas enseñanzas morales, éticas, pero ninguna, excepto el Evangelio, ofrece un Salvador que ha vencido la muerte, y por Él somos salvos, ¿verdad? El que cree en mí, dice su palabra, tiene vida eterna. Así que díganos si el Señor no les está hablando de esa vida eterna en el futuro, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Él va a reunir a los suyos. ¿Se puede usted imaginar, hermanos? El cielo se abre, los ángeles aparecen y usted de pronto escucha su nombre de alguien que le llama. Jesús viene a buscarlo, hermanos. No es un sueño, es una promesa que Él va a cumplir. ¿Y qué cree, hermano? No va a estar solo. De pronto va a ver a muchos de los que amaron y buscaron al Señor, incluso seres queridos de su familia que partieron antes que usted. Una gran reunión familiar sin dolor ni despedidas. Solo el gozo eterno con nuestro Salvador. Amén. Dice la palabra en Mateo 24: el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo. Fue anunciado por los profetas, como decía nuestro Señor Jesucristo. La creación será conmovida, no como una secuencia ordenada, sino como señales que anuncian el fin de este mundo y el inicio de uno nuevo. Y entonces, dice la palabra en el verso 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hermanos, los que lo rechazaron su llamado, se van a lamentar, porque el tiempo se habrá terminado. Jesús viene a juzgar y a separar el trigo de la cizaña, las ovejas de las cabras. Hermanos, hoy es el tiempo de responder con fe y no con indiferencia, hermanos. Y entonces dice que los escogidos van a ser reunidos con Jesús y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos, el verso 31. Como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La trompeta que llamaba al pueblo de Dios, ¿verdad? Pablo así lo reafirma. Al final la trompeta sonará. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Jesús vendrá a redimir a su pueblo y a llevarnos al hogar eterno que ha preparado. ¡Qué historia tan maravillosa, hermano! No te da gracias al Señor. Sería un día glorioso, hermanos. Este tiempo es decisivo. El regreso de Cristo será glorioso, pero también final. Ya no habrá más oportunidades. Por eso, hermanos, debemos de vivir como quienes esperan a su Rey, como quienes están disfrutando, ¿verdad?, de las gloriosas bendiciones del Señor y no están distraídos por las cosas pasajeras. ¿Estamos listos, hermanos, a ese encuentro? ¿Hemos rendido de verdad nuestra vida a Jesús?
¿O seguimos posponiendo lo más importante para después, hermanos? ¿Qué nos dice el Señor? Hermanos, Jesús está preparando un lugar para nosotros y hay espacio suficiente para todos los que lo reconocen como su Señor y su Salvador. Y a diferencia de todo lo temporal, en ese lugar con Él será eterno. Vamos a vivir para siempre con Él. Ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Pero para entrar en ese lugar debemos responder a su llamado constantemente, en arrepentimiento, en fe, en una entrega sincera de corazón. Él es el único camino a la salvación. Si lo seguimos fielmente, un día estaremos con Él, con su pueblo por toda la eternidad. ¿Ha rendido, hermano, su vida de verdad al Señor? ¿Y cree en estas promesas, hermano? Porque dice el Señor que es necesario que lo invoque, crea que Él existe, ¿verdad? Entonces, también debemos de creer lo que Él hizo en la cruz por nosotros. ¿Usted lo cree, hermano? ¿Desea seguirle con todo su corazón? Tal vez ha pensado que está bien con Dios, a lo mejor, ¿verdad? Pero de verdad, hermano, hoy nos pregunta el Señor si hemos nacido de nuevo, si hemos tenido un encuentro personal con Jesús que transformó nuestras vidas. Hoy puede ser el día, hermanos, en que nuestra fe pase de una tradición a una verdadera relación viva con el Salvador. Amén.